En nada arranca la Semana Santa, pero hoy tenemos a Sanedrín ilustrado con Ramón Mesa y Manuel Javois. Hola Ramón, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hola Manuel, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Pregunta de rigor, ¿cómo habéis pasado la semana, Ramón? ¿Qué tal? Bien, pues cuando no tienes que escribir y tampoco tienes que trabajar, pues te dedicas a pasear, a viajar, a tomar el aire, bueno, fresco, más que nada. Ya está, una semana de limpia, que se dice, ¿no? Va bien. ¿Y tú, Manuel, qué tal la semana? Pues en lugares muy agradecidos, porque he estado en Tomares, cerquita de Sevilla, pasando un domingo fantástico con la Feria del Libro de Tomares. Aprovecho para saludarles porque siempre nos tratan a los autores y a las autoras allí muy bien. Y después me he venido a escribir aquí a un pueblito del sur de Mallorca, Ses Salines. Qué bueno. En el que estoy muy a gusto, muy bien cuidado y muy tranquilo con mis historias, preparando 2 reportajes para Semana Santa del periódico Qué bueno. y nuevos proyectos en la cabecilla, que es lo que hay que tener siempre en la cabeza. Pues muy bien, claro que sí. Que os quería empezar preguntando por la selección. Acabamos de analizar el partido, todo lo sucedido en lo meramente deportivo, pero os quería preguntar por un ámbito menos deportivo, y es si a vosotros os engancha la selección española a día de hoy. Ha habido a lo mejor momentos en los que la selección llamaba más la atención, llamaba menos. ¿Creéis que al público en general también le engancha esta selección, o que está un poquito más separado, más desenganchado? ¿Creéis que está la gente enchufada con esta selección, o hasta que no llegue el arranque de la Eurocopa la gente está un poquito distante? Ramón, ¿cómo lo ves tú? Bueno, a mí sí, porque a mí me gusta el fútbol, más allá de que el torneo sea oficial, oficioso, estemos en el calentamiento o en el inicio ya de un torneo. A mí, cuando veo un partido de fútbol, y sobre todo con gente que cambia de hábitat, ¿no? O sea, los jugadores internacionales del Barça, los de la Real Sociedad, los del Atleti, los de los demás equipos, a ver cómo funciona. Qué nuevos liderazgos hay. O sea, la selección española está pasando seguramente por una fase de rejuvenecimiento, de nuevos roles, y a mí eso me interesa. Incluso me interesa, pero no para polemizar si va Brahim o no, si Lamine Yamal pues ha preferido España en lugar de Marruecos. Esas cosas me ocupan en el sentido de que yo me lo paso bien con el fútbol, no necesito el conflicto ni necesito otras historias. Quizás soy un aburrido y entonces a partir de aquí alguien puede decir, bueno, pues si no hay nada que ver, pues yo sí, hay partidos que me interesan más, otros que menos. O sea, por ejemplo, ahora esos amistosos en los que no hay la tensión competitiva, pues me gusta ver Colombia, entre otras cosas, porque Colombia es una selección con la que me familiaricé, y seguramente igual que con Manuel en el Mundial de Brasil. Es una selección que seguí, seguir la trayectoria de James, pues me interesa Brasil, todo el proceso que está pasando. Bueno, pues otras veces son más atractivas o menos, pero a mí me interesa el fútbol y me interesa la selección española, sí. Manuel, ¿esta selección engancha o no? Yo, vamos a ser honestos, al fin y al cabo no es una tertulia estrictamente deportiva. Yo nunca he sido mucho de selecciones, ni del fútbol de selecciones. Siempre he detenido mi mirada en las selecciones nacionales cuando las competiciones grandes, Eurocopas y Mundiales, se ponían calientes. Siempre he sido el primer hincha de la selección española cuando llegaba a cuartos. Antes estaba ahí dudando entre la selección española y las selecciones que tenían a las figuras del Madrid en sus filas. Dicho esto, lo hemos hablado aquí algunas veces y desde luego si estoy en casa y está jugando España, veo España. Porque bueno, pues por curiosidad, porque me gusta, y sobre todo me gusta mucho, más allá de lo futbolístico, la dificultad, la épica que tienen que tener los jugadores de la selección española después de haber atravesado el ciclo histórico que atravesaron con la selección que lo ganó todo durante 8 o 10 años en el mundo, ¿no? Y a mí eso me interesa muchísimo porque se trata de una generación muy joven que se está conociendo y que está empezando a sentar las bases de un fútbol, creo yo, muy atractivo. Yo no te voy a decir ahora mismo que si juega España a las 9 de la noche un miércoles esté con la alarma puesta para ponerla. Sí. Ese partido no es de una competición grande. Soy el primero que la ve en las Eurocopas y los Mundiales. De hecho, escribo cuando la veo, ¿no? Pero dicho esto, sí me parece que el concepto es interesante. No tanto como el entrenador, que me parece un tipo
pues no es Luis Enrique. Hablo a nivel mediático, no es un tipo atractivo que digas tú, jo, qué ganas de ver a Luis de la Fuente hablando, ¿no? Gana me apetece ver a Luis Enrique y me apetece ver otro tipo de seleccionador, pero esto ya lo digo egoístamente como periodista. Como aficionado, desde luego, le beneficiará eso a España, también lo entiendo, porque tampoco Del Bosque era el entrenador más rock and roll y, sin embargo, fíjate lo que hizo, ¿no? Pero sí, tengo mucho interés por saber qué va a ocurrir y cómo van a despojarse de esa herencia que ya fulminó a una generación no, pero aparte de una generación, la que siguió a todas las estrellas que ganaron la última Eurocopa. Y esta, yo creo que, bueno, pues no sé, tiene caramba. No hay más que ver esos nombres que están haciendo sus clubes, tienen muy buenos mimbres. Otra cosa es que se pongan de acuerdo todos en jugar muy bien. Eso es muy difícil. Eso es muy difícil en el campo, ¿no? Para eso hay que conocerse y tener memoria futbolística. Quería hacer referencia precisamente a una publicación que ha hecho uno de los debutantes hoy de la selección española, Dani Vivian, jugador del Athletic Club de Bilbao. Ha puesto una publicación en Instagram donde salía posando con la equipación que hoy ha estrenado la selección, que es la que va a utilizar durante la Eurocopa. En esa publicación ha puesto nuestra camiseta, nuestra selección. Los comentarios que han llegado han sido, en gran mayoría, bastante desagradables. Se ha visto, creo que obligado de alguna forma a editar esa publicación y ha puesto por delante hashtag promo Adidas, como justificando un poco la publicación que había hecho. Y a mí, Ramón, ¿qué quieres que te diga? Que en 2024 todavía un jugador que se sienta orgulloso de jugar con la selección española reciba este tipo de improperios, insultos, descalificaciones simplemente por jugar con la selección española, a mí me entristece, la verdad, ¿eh? Bueno, es que una vez entras en lo que son las redes sociales, pues hay que aprender a discriminar entre lo que te interesa, lo que crees que es informativo y útil y lo que es anónimo, insultante y no criticable, porque por ejemplo hay gente que puede tener una opinión y desde la crítica se aprende, pero eso se ha convertido ya en el resumen, o sea, funcionamos a base de tweets y los que nos dedicamos al periodismo, un artículo no es lo mismo que un tweet, una frase no es lo mismo que una tesis. O sea, no todo se simplifica y uno corre el riesgo de que cuando le pillen un titular o le pillen un enunciado sin que lo desarrolle, pues lo desautoricen. Pero creo, no sé, no tengo ni idea de cómo ha reaccionado Vivian y no sé el jugador cómo lo ha vivido, pero es que lo de las redes se está convirtiendo en una cosa que es mejor, ya te digo, no prescindir, porque yo intento positivar la gente que actúa de buena fe y la gente que te ayuda a corregir, la gente que te ayuda a reflexionar y hacer caso a estos y los demás, pues con todo el respeto, si no hay argumentarios, sino simplemente es una descalificación, es simplemente además con grosería, muchas veces, pues yo que sé, por la nacionalidad, por el medio en que trabajas, por muchas circunstancias ya no atienden a razones y puede ser que en este caso haya concurrido, haya pasado lo que ocurre con tantos otros. Manuel, da un poco de vergüenza y de penita, ¿no? Que siga pasando esto a día de hoy, ¿no? Pero va a darla siempre que pongas un comentario en una red social, en esa red social en concreto, va a ocurrir siempre. Que pongas la pulsera, la camiseta o la bandera que te pongas. Es como, bueno, es un lugar en el que la hipocresía social funciona de una manera mucho más torticera que en la calle, ¿no? Porque al fin y al cabo la mayoría de esos comentarios son comentarios deslizados por cuentas anónimas de tipos que probablemente trabajen incluso en instituciones estatales y tengan que pasar delante de una bandera todos los días. Es estúpido, es muy estúpido. Bueno, a nivel político siempre me ha parecido, yo no soy el tipo más patriotera del mundo, ¿no? Más patriotero del mundo, pero siempre me ha parecido estúpido tener que ocultar el amor o tus sentimientos por tu nación, por tu patria, por los colores que tú defiendas si eres futbolista, por los colores que tú ames si eres ciudadano de ese país y te apetece reivindicarlo. Habrá quien lo reivindique más, habrá quien lo reivindique menos, pero yo respeto profundamente a quien quiera hacerlo, siempre desde
siempre desde la reconciliación y nunca desde la hostilidad, ¿no? Dicho esto, cualquier cosa que pongas en Twitter va a tener una respuesta completamente desproporcionada y disparatada y que no tenga absolutamente nada que ver con lo que has puesto, ¿no? Desde el famoso buenos días lo serán para ti que tienes trabajo y mi familia está en la calle y tú eres un hijo de puta desagradecido, cierra la boca y métete en cama, y cierras la cuenta y te metes en cama, evidentemente, hasta el tipo que va a jugar con la selección española y dice que adelante, que un país, etcétera, y también le van a dar caña a él. Bueno, y por el lado contrario, pues lo mismo. No sé, me parece muy optimista este jugador por seguir teniendo una cuenta de Twitter activa, por seguir queriendo expresarse en libertad, porque no creo que sea el lugar ya más adecuado para hacerlo sin que tu salud mental se resienta. Bueno, el próximo partido de la selección española es el próximo martes en el Santiago Bernabéu, es contra Brasil, es un partidazo, algo de lo que ya hablaremos más adelante. Pero lógicamente, Ramón, os quería preguntar por la situación de la Real Federación Española de Fútbol, que en los últimos meses viene de escándalo tras escándalo, todos los registros de los últimos días, todo lo que hemos estado contando, la reforma de la Cartuja con gente implicada, gente de confianza en su día de Luis Rubiales en el extranjero, con esa orden de detención. Ramón, yo no sé cómo se va a poder acabar con esto, pero hay que cortar de raíz con esta situación que ahora mismo está dejando muy mal lugar a la Federación Española de Fútbol desde hace mucho tiempo, ¿eh? Sí, ocurren para mí dos circunstancias muy importantes. Una es que era hacer ver que lo que ocurrió con Rubiales, pues una vez Rubiales fuera de escena ya se acabó. No solo se discutió sobre la personalidad de Rubiales, sino sobre lo que hacía Rubiales. Hablamos durante muchos programas sobre lo que significaba el fútbol femenino en cuanto a revolución social y hablamos también de lo que significaba la presidencia de Rubiales en tanto la falta de transparencia y lo que suponía la representatividad del fútbol en esa asamblea, ¿no? Sobre todo por lo que ocurrió del yo no dimito. Y eso se ha intentado como disimular, ¿no? Simplemente que el señor Rubiales desaparece. Algunos sabían que estaba precisamente en la República Dominicana, pero no se publicó, no se dijo, de alguna forma formaba parte de inventario. Pareció incluso que se responsabilizó a la Guardia Civil si es que no sabían cuando intervinieron que no estaba el presidente. Yo creo que puede que lo hicieran justamente porque se iba a acelerar el proceso en el que el actual presidente iba a nombrar la gestora y se iba a intentar postular como el presidente que seguía sin que no estuviera Rubiales y no había pasado nada. Esa parálisis yo creo que aquí tiene que cambiar de una forma drástica. Por lo tanto, estamos hablando de lo que es el funcionamiento de la selección española, como ha venido haciéndolo hasta ahora, y se requiere una nueva organización, se requiere un nuevo organigrama, se requiere una diferente representatividad y ahí no sé si tiene que intervenir más o menos y no sé de qué circunstancia el Consejo Superior de Deportes o lo que ocurre. Me preocupa bastante lo que es la situación del deporte español por las cosas. También me gustaría referirme, por ejemplo, al dopaje. Es decir, no voy a decir de que se necesite una cartera de deportes que ahora está englobada y las penurias y las situaciones hacen pues que me imagino tengan que economizar, pero sí que alguien del gobierno debería centrarse en decir qué vamos a hacer con el deporte y qué es lo que está ocurriendo especialmente en el fútbol. Y luego también, sobre todo, profundizar en una cosa, que es que el dinero, cuando corre tanto dinero y el dinero fácil, siempre hay un riesgo que una parte se distraiga. Es decir, cuando te tocan 40 millones de un contrato con Arabia Saudí y cuando hay comisiones y cuando en esas comisiones aparecen pues a veces algunos funcionarios o gente vinculada a la federación o sospechosamente vinculada que luego tiene un contacto con un arquitecto y el arquitecto con una constructora, pues al margen de lo que es una parte del dinero que se dedique a la formación y se dedique al fútbol femenino, se dedique a otras historias, pues ya hemos visto que estas distracciones, pues o como mínimo hay el riesgo de que ocurra. No sé, espero que las diligencias lo aclaren, pero yo soy totalmente contrario, precisamente lo hemos cuestionado y criticado muchas veces, que cuando te dan 40 millones y parece que el contrato del siglo no es simplemente todo para invertirlo en el fútbol, sino que muchas veces hay gente que se distrae y que este dinero no va a parar donde teóricamente debería parar. Cuando hay comisiones y no están muy claras y no hay transparencia como debe haber, pues pasa lo que pasa. O sea, doblemente preocupado por el funcionamiento de la federación y por la proliferación de esos contratos de un maná que se llama Arabia, se llama Qatar, se llama donde sea y que aparecen y desaparecen pues por
nunca se sabe exactamente en qué proporciones, cantidades se reparten. Bueno, evidentemente yo creo que el momento en el que hace el registro de la Guardia Civil no es casual. Saben perfectamente que había una reunión preparada en el que se iba a sentar las bases de la convocatoria de las elecciones de la Federación Española de Fútbol y que además estaban convocados los jugadores y que iba a haber mucha asistencia mediática en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas cuando se hiciese ese registro. Pero es que, Manuel, da la sensación que ahora mismo todo en la Federación huele a podrido a día de hoy. Yo no sé cómo, pero la limpia hay que hacerla prácticamente radical. Sí, desde cero. Y hay que entrar con linternas, hay que entrar con todo tipo de herramientas de limpieza porque llevan siendo demasiados años muy oscuros en cuanto a reparto de dividendos, en cuanto a pagos a otras de federaciones y luego ese tipo de contratos que se han hecho que son multimillonarios y que realmente conducen a la sospecha siempre. No sé si en la naturaleza del contrato, bueno, se puede hablar desde luego de la naturaleza ética o moral del contrato que tenemos con Arabia Saudí para llevarnos el fútbol allí y que ellos aprovechen nuestra competición para poder blanquear su régimen, pero más allá de eso, bueno, lo que acaba de decir Ramón, cuando te caen 40 millones del cielo es muy difícil que no haya un dinero que se distraiga, ¿no? En fin, es triste, pero creo que es necesario, ¿eh? A mí Sí. A mí este tipo de espectáculos judiciales, de que entran en no sé dónde y demás, y dices tú, ojo, qué imagen de país. Bueno, la imagen mala de país sería que no entrasen. Y que por cuestiones de pudor o cuestiones de imagen, diferentes instituciones cuyo daño puede ser extrapolado fuera de nuestro país y dar una imagen muy frágil o muy fea de nuestro país también, pues bueno, pues hay que hacer esas cosas, hay que hacerlas, ¿no? Y si la Guardia Civil está segura desde luego tiene que investigar hasta el final y no nos tiene igual la imagen que esté dando nuestro país fuera de nuestras fronteras, nos tiene que dar igual también el próximo mundial. Lo primero es asegurar el dinero de los impuestos de los contribuyentes, saber que se está utilizando de la manera más honesta, más legal posible y limpiar. No pasa nada, si estamos en los titulares de la prensa internacional, pues estamos. Peor sería no estarlo y que todo se siguiese pudriendo en silencio. Sin solo duda. Por el que dirán. Pues sí. Y quería también comentaros el tema económico no sé si os habéis fijado, pero las entradas, han salido ya el precio de las entradas de Champions, de las eliminatorias de los equipos españoles. Real Madrid, Manchester City, los partidos en el Bernabéu, desde 125 euros, la entrada más barata en el cuarto anfiteatro, hasta 445 euros en tribuna. Barcelona PSG, precios de las entradas oscilan entre 174 euros y 399. Y el Atlético de Madrid Dortmund, un precio que oscila desde los 70 euros hasta los 350 euros. Se da además la circunstancia que el Dortmund proporciona un número de entradas al Atlético de Madrid para que se dé a sus aficionados para que viajen a Alemania, valen 58 euros. Ramón, el fútbol es elitista. La gente normal no puede ir al fútbol. Bueno, desde hace mucho tiempo es un deporte televisivo, ya es el espectáculo, de ahí viene también, creo yo, una parte de lo que está ocurriendo con el periodismo, o sea, es el entretenimiento, ya no es solamente la información, y el aficionado que antes iba al fútbol y tenía su asiento, ahora le invitan a que venda su asiento, que se lo venda al club, o si no, que lo ponga en circulación, porque está perdiendo dinero, o sea, no quieren, lo que quieren es que los clubes que tienen abonados, pues esos abonados les cedan los asientos o las entradas para poder venderlos y convertir eso en ir al campo de fútbol solo los ricos, la gente que tiene mucho dinero. De ahí los estadios, cada vez hay más palcos, cada vez hay más zonas de ocio, cada vez se habla más de cosas que no son necesariamente de fútbol, y el aficionado que antes iba a ver un partido pues está desapareciendo. Y la forma de hacérselo saber es poniéndole unos precios a los que no puede acceder. Entiendo, por ejemplo, que en el caso del Barça, el hecho de tener que ir a Montjuic, donde solo hay 17.000 abonados del Barça, lo demás, cuantas más entradas pueda poner a la venta, mucho mejor para intentar corregir el déficit que tiene. Pero lo que se está haciendo es alejando a la gente de los campos y entonces convertir público en el que además el factor corrector o de control social desaparece, porque mucha gente son espectadores, no aficionados o hinchas del equipo. Y eso también corrige el factor campo.
Es decir, cuando tú vas a un estadio en donde cada vez hay más aficionados que seguidores de un club, pues la reacción del público tampoco, para bien o para mal, es la normal, ¿no? Es la habitual. Entonces, hoy día, ser aficionado del fútbol están convencidos que es mucho mejor verlo desde casa, desde la televisión, apuntarte a una plataforma o, si no, trampear o hacer como lo puedas para ver el partido y olvídate de ir al campo. Y si además tienes el abono, como digo, ponlo a la venta en circulación, ganarás dinero y verás el fútbol, incluso lo puedes ver gratis, lo cual se está mercantilizando, y aquel factor emocional, aquel factor de vínculo con el equipo, de vivir y sentir el fútbol. O sea, el fútbol en el campo se siente. En el fútbol en la televisión se ve y se siente de una forma diferente. Puede ser que se vea menos, pero la gente que va lo ve con sus propios ojos, no solo con el que quiere el realizador de televisión. Y eso está modificando, ya digo, comportamientos, y está, por nuestra parte, y ahí es donde me quejo, facilitando un tipo de periodismo que es mucho más el conflicto, el espectáculo, la imagen, que todo lo que es la contextualización del partido. Volvemos a lo de los tweets. Te paso 10 headlines, o te paso 10 imágenes, o te paso 5, y con esto te haces una idea del partido. El resumen que hacen esas 5 tomas o estos 5 fotogramas muchas veces no es el que tú, si hubieras ido al campo, sería el mismo. Por lo tanto, están afectando a los comportamientos de los aficionados y de los periodistas. Sí, sí. Manuel, quiere una familia, padre, madre y 2 hijos, ir al fútbol, 500 pavos, así, pum. No, hombre, no puede. Lo que se ha hecho es que antes era aficionado quien quería y ahora ya puede ser aficionado quien puede. Exacto. Y si no puedes, pues va al campo otro al que a lo mejor el club le dé lo mismo, lo que acaba de decir Ramón, ¿no? En Madrid, en muchas ocasiones, ir al Santiago Bernabéu es parte de una ruta turística, ¿no? De un viaje con posibles. Vamos a estar 5 días en Madrid y vamos a visitar estos lugares y vamos a ir a este partido. Cosa que a mí me parece bien, evidentemente, porque hay muchas entradas en Santiago Bernabéu y cabemos todos. Pero cuando pones esos precios estás echando a mucha gente. Cuando pones esos precios estás, de alguna manera, poniendo no es que la gente que quiera ir al Bernabéu pagando lo que sea, lo va a hacer sí o sí. Pero la gente que no puede hacerlo va a tener que no va a poder ir en partidos, por ejemplo, tan importantes como este. Y es un problema serio, porque al final, efectivamente, echas a la gente a la televisión, y la televisión, no sé, no hay nada. Yo nunca he sido de estadios, yo siempre lo he dicho. Yo he conocido Santiago Bernabéu en el año 2013. Yo no había ido al Bernabéu en mi vida, 2011. O sea, yo tenía 30 y pico años, fue cuando fui al Bernabéu. Y antes pasaron de vez en cuando al Pontevedra y demás. Si amas un club, como yo desde niño amo al Madrid, también amo al Pontevedra, que no se me enfaden, pero no era lo mismo. Y estar en el estadio es otro rollo, sí. Otro rollo. Y no sé ir al campo, voy al campo 5 o 6 veces al año, pero es definitivamente otro rollo. Y para alguien que ame el fútbol, para alguien que quiera ver a sus ídolos de cerca, para alguien que quiera sentir, oler la hierba, discutir con el de al lado, abrazarse al de al lado sin conocerlo de nada, esas cosas que se hacen en los estadios de fútbol, ir al campo es mucho más asequible que es el estado, que no es ni asequible, es inclusivista. En fin, pues es un problema que a día de hoy me parece a mí que no tiene mucha solución. De hecho, la tendencia es que cada vez los precios son más caros. Veremos a ver si eso cambia, aunque, como digo, parece que no tiene mucha pinta. Que nada, la semana que viene es Semana Santa, pero si no me decís lo contrario, el viernes volvemos a tener una charlita, ¿vale? Manuel, Ramón, abrazo a los dos, cuidaos mucho, hasta la semana que viene. Un abrazo muy grande a los dos. Buenas noches, cuidaros. Gracias.